Paz de Cristo. Un saludo muy cordial a toda la comunidad en Facebook, a toda la comunidad en YouTube, toda la comunidad en las redes sociales. Un saludo, una paz de Cristo a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar del mundo, en los cuatro cabos de la tierra. Soy el hermano Eric Rentería, gloria al Señor Jesús. Y el propósito de este video es aclarar si el bautismo es importante. Del bautismo se dicen pues muchas cosas. La más popular es que es un paso de obediencia. Veamos si la escritura nos dice que sea un paso de obediencia nada más, es decir, como un paso de obediencia a seguir, o sea, solamente un paso para tener obediencia, pero que no es importante. Al decir esta palabra paso de obediencia, como que se le quita la verdadera importancia. La pregunta ¿es importante realmente el bautismo para la salvación o no es importante? Otra cuestión que quisiera tocar es las formas incorrectas de realizar un bautismo y por consecuencia las formas correctas para realizar un bautismo. Bien, la escritura es nuestra guía para todo lo que nosotros queramos pues entender, aprender, dialogar. La escritura es nuestra guía. Los cristianos en Berea, dice la escritura, que eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban cada día, dice las escrituras, por ver si las cosas que el apóstol Pablo les decía que eran así. Aunque el apóstol Pablo se le apareció el Señor de camino a Damasco, escuchó la voz, fue cegado por aquella luz, y aunque él recibió del Señor tanta instrucción, con todo y eso los cristianos en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos corroboraban a ver si era así lo que el apóstol Pablo les decía. Hoy en estos días se cree lo que dice el apóstol, se cree lo que dice el profeta, se cree lo que dice el pastor, el ministro, el evangelista, quien sea, pero pocas veces se corrobora si la escritura dice así. Nuestra carta magna es la escritura, es por la que nos regimos, es quien nos enseña y es en quien están las palabras de vida. Evangelio según San Juan, capítulo 3, gloria al Señor Jesús, el verso 1 en adelante, dice: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y díjole: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede entrar, dice, otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bien, aquí llega Nicodemo a hablar con el Señor, reconoce que el Señor es un maestro, pero el Señor no tenía interés en decirle: sí, gracias, las señales me siguen, yo soy un maestro. No, Él le dice lo más importante para la vida de una persona: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Él se pregunta y dice: ¿cómo puede nacer el hombre siendo viejo otra vez? ¿Puede entrar en el vientre de su madre y volver? No, seguro que no. El Señor le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Nacer del agua y del Espíritu. Y luego le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hay dos tipos de nacimiento, ¿verdad? El nacimiento biológico,
a lo que la escritura en griego pues, llama bios, la vida bios, de donde viene esta palabra bios, de donde viene biología, de todo esto. Hay un nacimiento bios, o sea, un nacimiento de la carne, y hay un nacimiento, una nueva vida, que en la escritura en griego se presenta con la palabra zoe, Z-O-E. Esta palabra zoe es una vida diferente a la vida bios, a la vida biológica. Es una vida diferente. Y el Señor dice que hay nacimiento de la carne y hay nacimiento del Espíritu. Y las personas, para poder entrar al reino de los cielos, no necesitamos el nacimiento de la carne. Ese pues nos lo dio el Señor por su pura voluntad, por una gracia común. Nosotros necesitamos el nacimiento del Espíritu. Y para poder nacer del Espíritu es necesario que nazcamos del agua. El nacimiento del Espíritu. ¿Por qué es tan necesario que nazcamos del agua? Hechos capítulo 2, verso, gloria al Señor Jesucristo, 38. Dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don, el regalo del Espíritu Santo, la dádiva del Espíritu Santo. Al bautizarnos, no voy a entrar en detalles todavía, pero al bautizarnos, según este pasaje, el bautismo es para el perdón de los pecados. Si no se tiene el perdón de los pecados, es decir, aunque ya el Señor murió y resucitó y derramó su sangre por nosotros, por los pecados, para limpiar los pecados, aún los pecados de la persona que no está bautizada no están limpios, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y se necesita que sea bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y para apropiarse de esa sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando llegó este varón Ananías con el apóstol Pablo, fue enviado de parte de Dios, con miedo iba a él, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le enseñaré lo que ha de sufrir por causa de mi nombre. Cuando llega, ora por él, las escamas se caen de sus ojos y le da la profecía, ¿verdad? Y el apóstol Pablo la recibe, Saulo la recibe. Con todo y eso, Ananías le dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Y le dijo, y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces el apóstol Pablo, con toda esta experiencia camino a Damasco y con la experiencia de que vino el varón y oró por él y se cayeron aquellas escamas y que vino de parte de profecía, con todo y eso tenía que ser bautizado, tenía que lavar los pecados invocando el nombre de Jesucristo. El bautismo es para perdón de los pecados. Y una vez teniendo el perdón de los pecados, dice, y recibiréis el don, la dádiva, el regalo del Espíritu Santo. ¿Qué es este regalo? La Escritura dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el regalo, el don del Espíritu Santo es la vida eterna. Entonces el bautismo es para el perdón de los pecados, y con el perdón de los pecados se obtiene un regalo que es la vida eterna, la vida zoe. Ya no una vida natural, una vida bios, sino una vida zoe, una vida eterna, diferente, no común. Gloria al Señor Jesucristo. Bien, con este simple pasaje podemos ver 3 puntos importantes de bautismos mal realizados y cómo se debe de hacer un bautismo pues bien realizado, cómo se debe hacer un bautismo. El primer punto, el apóstol Pedro les dice a los varones en Jerusalén que ellos estaban ya compungidos por el mensaje, por haber entendido que ellos habían sido partícipes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
Y él les dice como primer punto, arrepentíos. Esta palabra arrepentíos en su sentido original significa cambiar de dirección. El verso 37 dice que ellos fueron compungidos de corazón. Y el compungirse se expresa, ¿verdad?, lamentando o llorando. Y mucha gente piensa que compungirse es lo mismo que arrepentirse. Y no es así. Uno puede arrepentirse y quizá no expresarlo con lágrimas, quizá expresarlo con alegría. Compungirse y arrepentirse son cosas diferentes, porque arrepentirse es cambiar de dirección. En un sentido original, esta palabra en el griego, en su sentido original, se decía, por ejemplo, usted va por una calle recta y quiere dar una dirección y dice uno, vas derecho y te arrepientes en tal calle. O sea, cambias de dirección en tal calle. Y arrepentirse es cambiar de dirección o cambiar la vida. Por eso Lucas 15, el Señor dijo, hay gozo delante de los ángeles de Dios. Dice, cuando un pecador se arrepiente, no cuando se bautiza. Es decir, que el arrepentimiento es cambiar ya la vida. Mucha gente piensa que el arrepentimiento viene después del bautismo, pero antes de bautizarnos debemos arrepentirnos. Dice la Escritura en Romanos, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, sean perdonados vuestros pecados, limpios nuestros pecados. Entonces es importante antes, previo al bautismo, tener el arrepentimiento, vivir el arrepentimiento, no intentar cambiar después, sino pedirle a Dios la ayuda para cambiar previo al bautismo. Gloria al Señor Jesucristo. Lo segundo es bautizarse. La palabra bautismo es una palabra griega, latinizada, posteriormente castellanizada. Es decir, es una palabra que es muy semejante a su pronunciación original en el griego. La palabra bautismo, como lo es la palabra diácono, como lo es la palabra hipócrita, son palabras griegas que usamos. La palabra hipócrita sabemos que significa alguien que finge algo que no es, alguien que actúa, ¿verdad? Y en su sentido original la palabra hipócrita, la traducción correcta es un actor. En su sentido original la palabra diácono, su sentido original es servidor. Y la palabra bautismo, su sentido original del griego es inmersión completa de un cuerpo en agua, sepultura también. Entonces, si bautizarse significa la inmersión completa del cuerpo en el agua, entonces no valen aquellos bautismos que se realizan de una manera incorrecta, por aspersión. Se realizan por aspersión, se echa agüita, o aquellos bautismos incompletos, donde extremidades del cuerpo no quedan sumergidas. El sentido original de la escritura, bautizarse, es quedar completamente sumergido, sepultados, dice el apóstol Pablo, juntamente con Cristo por el bautismo, para que así como Cristo resucitó, nosotros también andemos en novedad de vida después que salgamos de esa sepultura en el bautismo. Entonces, bautizarse implica sumergirse completamente. Si una persona no es sumergida completamente, no se está bautizando. Si una persona es rociada con agua, no se está bautizando. Antes de que se me escape la idea, arrepentirse implica la acción o la responsabilidad propia de poder hacerlo, de poder arrepentirse. Un niño no puede arrepentirse. ¿Qué pasa con aquel católico, con aquel sacerdote que se para enfrente pues de un podio ahí y luego toma al niño, y el niño no tiene la facultad para arrepentirse, y luego lo rocía, no lo bautiza, lo rocía? Antes los bautizaban, ahora ya no, los rocía nada más. Esto surgió porque pues el niño traía el traje muy bonito, y cómo se lo vamos a quitar y se va a mojar, y bueno, le echamos agüita nada más. Así surgió el bautismo de los niños, la aspersión que le hacen a los niños. Pero el niño, además de que está mal bautizado, ni siquiera está bautizado, no tiene la facultad para arrepentirse. Bien, volvemos al segundo punto, que es ser bautizado, ser sumergido completamente en el agua. Y el tercer punto, y
No le resta valor a los dos primeros, pero es algo muy importante donde hay mucha confusión. La invocación correcta del nombre. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, aquí dice: bautizándose en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. El nombre del Señor Jesucristo es para el perdón de los pecados. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y a veces muchos se confunden con esto e invocan títulos, e invocan atributos, pero no invocan nombre. Y citan equivocadamente, dicen ellos: es que Jesús lo dijo en Mateo 28, 19, 20. Es claro que sí lo dijo el Señor, pero decía: por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre singular, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: el Señor es el Espíritu, o sea, Jesucristo es el Espíritu. También en Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y pasajes más abajo dice: que Él fue el que alcanzó por herencia, dice, más excelente nombre que ellos. Entonces el Señor heredó el nombre del Padre, y no creo en la Trinidad. En la Escritura no figura la Trinidad, pero de una manera que lo entendamos, creemos en el Hijo de Dios, seguro que sí, no en Dios Hijo, sino en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado, el Hijo del Hombre, heredó el nombre del Padre. Y si el nombre del Hijo es Jesucristo y lo heredó de su Padre, el nombre del Padre es Jesucristo. Isaías 52:6 decía: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Estuvo presente el Señor. 1 Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Entonces, el nombre del Padre es Jesucristo, el nombre del Hijo es Jesucristo, el nombre del Espíritu Santo es Jesucristo. Independientemente de esto, si no se alcanzara a comprender la unicidad, o que Dios es uno y no un Dios manifestado en tres personas, sino un Dios manifestado de muchísimas maneras en toda la historia, si no se entendiera aún todo esto, se debería entender que el nombre para salvación, Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagáis, sea de hecho o de palabra, hacedlo, dice, todo en el nombre de Jesús, del Señor Jesús, dando gracias, sí, a Dios Padre por medio de Él, pero todo hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, tres cosas incorrectas que se realizan en un bautismo, en un acto que es llamado bautismo, pues es que no hay arrepentimiento, que no hay un bautismo correcto, no hay una inmersión completa en el agua, y no hay una invocación correcta del nombre. ¿Cuál es el bautismo correcto para perdón de los pecados y para obtener la vida eterna? Bueno, que lleve un previo arrepentimiento, que lleve, gloria a Dios, una inmersión total del cuerpo en agua, y que lleve la invocación del buen nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones de lo alto.